Y vamos arrancando despacito, primero celebrando este encuentro y dándoles la bienvenida a este espacio que creamos para poder entender este contexto que a veces nos, nos pierde, es tan distinto que no sabemos cómo terminar de abrazarlo. Por eso, con Enrique y Mariana, ya hace 3 años y pico que estamos trabajando desde Clubactec por un lado y desde eh, MG Valor y desde Enrique, que ahora se van a presentar. Así que un placer conversar estos temas de fondo, que a veces la coyuntura nos tapa, y de vuelta, celebro ese espacio de encuentro, porque esto solamente creo que lo podemos entender y gestionar en red, como vamos a ver más adelante, de otra manera. Así que, si alguno no me conoce, me presento. Mi nombre es Federico Mayer, soy ingeniero agrónomo de 52 años que vivo en Marco Juárez. Con Joaco hace 10 años que venimos llevando empresarios a Silicon Valley, al principio como curiosidad, después entendiendo que hay un cambio cultural, y en ese camino nos hemos cruzado con Mariana y Enrique, eh, que desde otro punto de partida nos encontró en esto de entender la complejidad que nos rodea. Así que de mi parte les doy la bienvenida a este espacio, lo dejo a Joaco para que se presente primero, salude y que después le dé lugar ahí a Mariana y Enrique para que de a poquito nos vayan llevando en este recorrido que vamos a transitar. Bueno, buen día a todos. Joaquín Piedrabuena. Me pone contento ver a varios de los que a veces estamos hablando que se sumen a entender esta propuesta, porque a veces es complejo explicar qué es Transformagro, pero cuando hablamos con Enrique y Mariana es recorrer un pedacito del camino de Transformagro hoy, así que celebro eso. Como tema de propuesta de Transformagro, yo no soy ingeniero agrónomo, pero he trabajado la mitad de mi vida en el mundo de tecnología y la otra mitad en el agro. Y creo que el conector en esto no es ni la tecnología ni el agro, sino somos las personas, el switch humano de esto. Y bueno, de esto se trata Transformagro. Ver cómo nos tenemos que ordenar para poner en valor, primero entender la complejidad y después poner en valor y repensarnos como organizaciones. Así que Enrique y Mariana son todos ustedes. Gracias. Gracias, Joaco, gracias, Fede. Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Con Enrique vamos a compartir una parte de presentación, así que si querés, Enrique, me presento yo y te paso a vos la presentación, después iniciamos ya con la parte más teórica. Mi nombre es Mariana Giacobbe, soy de base ingeniera agrónoma formada en negocios y en innovación sistémica y transformación cultural. Trabajé mis primeros años de recibida gerenciando una empresa, era gerente general de Bioceres S.A., después de Bioceres Semillas, y desde el 2012 me pasé a la parte de consultoría y diría hoy de facilitación de procesos de transformación y evolución de las organizaciones. Entonces, con esto que decía Joaquín, creo que coincidimos en que somos las personas las que hacemos las cosas posibles. Entonces, un poco Transformagro pone en el centro a las personas para ver cómo nos preparamos para desarrollar nuestras organizaciones y llevarlas al siguiente nivel, mientras nos vamos desarrollando nosotros mismos como líderes. Así que ese es nuestro propósito. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de este mundo, pero es solamente un aperitivo, nada más, una entradita, nada más, como para que empecemos a entrar en calor. Enrique, ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Enrique Di Luca. Eh, Mi particularidad es que desde 1980 vivo en Brasil, estoy en este momento en São Paulo. Eh, Mi formación de base es administración de empresas, con una fuerte inclinación
al desarrollo de personas. Eh, Desde muy temprano percibí que las personas son las que, como dice Mariana, realizan, son las que llevan adelante las cosas. Si las personas están bien, las organizaciones van bien. Después todo el resto es herramientas que se utilizan de mejor o peor manera, pero siempre está en el centro el ser humano. Soy un apasionado por el ser humano, a pesar de, ¿no? A veces uno se decepciona un poco con la humanidad, pero soy un apasionado por el ser humano y creo en la transformación. Creo que es posible transformarnos, hasta porque es algo natural en nuestra vida, totalmente natural de que vayamos de transformación en transformación. Entonces, le voy a pasar la palabra a Mariana para que arranquemos y espero que lo disfruten a este bocadillo de transformar. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, vamos a iniciar compartiendo la presentación de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo nos preparamos como líderes para liderar en la complejidad. No, No, Espérate. ahora sí. Déjame. ahora sí, ¡Oh! había que entrar y salir, porque hice exactamente lo mismo que antes, pero no quería antes. Bueno, Buenísimo, aquí buenísimo. estamos. Liderar en la complejidad y es parte de esto, ¿no? Que vienen, tenemos desafíos, nos cambia el contexto, tenemos todo preparado, parece que hacemos las cosas según la rutina que tenemos o los pasos que tenemos y a veces no funciona. Entonces, esto es parte de liderar en esa complejidad. Y lo primero que queremos traer es este entendimiento de, que dice Ronald Heifetz, que no podemos enfrentar eficazmente el cambio a menos que desarrollemos una mejor visión del mundo, ¿sí? Y creo que este es un punto central, porque a veces trabajamos mucho, ponemos mucha intensidad, eh, armamos muchos planes, pero no nos detenemos a mirar más allá de nuestra organización, más allá de lo próximo que tenemos, y estamos un poco perdiendo la visión integral de si el mundo cambió. Un autor que nos gusta mucho seguir, que es Xavier Marcet, dice que todo líder, mientras va gestionando lo macro, lo más importante, lo que parecen los grandes movimientos, tiene que estar muy, muy atento a las señales débiles, porque las señales débiles de hoy pueden ser la tendencia del futuro. Entonces nosotros necesitamos tener ese equilibrio entre lo que estamos haciendo más esa percepción de qué está pasando en el contexto. Y acá cuando nosotros empezamos a hablar del tema contexto, siempre nos gusta traer algunas herramientas. Bueno, que vos me decís que yo mire el contexto, que yo lea el contexto, que yo identifique el contexto para prepararme mejor como organización. ¿Y qué herramientas tengo para hacerlo? Durante mucho tiempo la herramienta que usábamos era el FODA. El FODA fue una herramienta desarrollada, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la década del 60 para un mundo y un funcionamiento de las empresas concebido mucho más lineal y menos cambiante, mucho más previsible, si queremos. Después hubo otra metodología que fue Pestel, y después de la Guerra Fría, después del 91, el, el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos desarrolla un acrónimo que lo llama VUCA en inglés, o VICA, como solemos hablar nosotros, que habla de que el mundo después de la Guerra Fría es un mundo diferente. Es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y si bien tiene bastantes años, esta forma de abordar el mundo es algo que sigue muy presente. Pero si miramos un poquito más acá, ya entrando en el siglo XXI, James Casio y Timothy Tiraki
desarrollan dos nuevos acrónimos para seguir entendiendo el mundo, ya no solamente desde el punto de vista de la organización, sino también de las personas y de la tecnología. Entonces, cuando yo voy a leer mi contexto, estas son algunas de las herramientas que yo puedo usar. Y hoy nos vamos a enfocar sobre todo en VUCA o VICA, que es el abordaje que necesitamos tener desde el punto de vista de la organización. Como organización, como empresa, como proyecto, como startup, ¿cuáles son las mínimas cosas que yo necesito tener claras para poder avanzar en un mundo que tiene estas condiciones, este contexto que se nos presenta permanentemente? Después ya, que es parte de lo que nosotros decimos, estamos mirando como al macro, pero si lo desarrollamos después en Transformagro, es, bueno, Bani es el enfoque humano, o sea, cómo nos preparamos las personas para poder asumir con excelencia los desafíos del presente. Y acá hay un punto importante, nosotros decimos, no es sobrevivir, es vivir plenamente, es hacer que nuestras organizaciones estén vivas, que sean productivas, que sean prósperas. Entonces, ¿cómo nos preparamos como personas para abordar ese desafío? Y el otro abordaje es el flux, que ya es, bueno, cómo se conecta la inteligencia artificial y todas las tecnologías que tenemos disponibles ahora con nuestros modelos mentales. Cuán abiertos estamos y cómo necesitamos estar preparados para poder aprovechar estas herramientas que tenemos, que son impresionantes, pero que requieren que nosotros desarrollemos un abordaje para poder aprovecharlas. Entonces, como les dije, lo primero que queremos tratar es el tema de VUCA o VICA, porque ese es el que nos da el norte de hacia dónde, como organización, qué cosas mínimas necesitamos tener muy claras para poder abordar el contexto. Y VICA es volátil, básicamente volátil porque no entendemos claramente la naturaleza del cambio, ¿sí? No sabemos de dónde viene. De repente pasan cosas como que se mueven. ¿Vieron esos pájaros que vuelan y hacen como figuras en el cielo porque van tomando las corrientes? Bueno, más o menos pasa con el mundo. O sea, de repente vamos para allá, de repente para allá y no tenemos catalizadores claros del cambio. Por eso esa volatilidad. Es muy incierto porque no podemos predecir, no podemos decir lo que va a pasar. La cantidad de fuerzas y de actores que están involucrados hace que sea complejo. Y además es muy ambiguo porque depende desde dónde lo miremos, quién lo miremos, qué significado le buscamos, cómo estamos actuando y relacionándonos, las causas y efectos pueden ser diversas. Entonces, ese es el mundo en el cual estamos gestionando nuestras empresas. Y uno podría decir, bueno, ok, con esto no tengo nada para hacer. Todo lo contrario. Por suerte, Bob Johansen, del Instituto del Futuro de California, dice que hay una forma de abordar este contexto VICA y él la llama el VICA positivo. Es tener un abordaje positivo de posibilidades para abordar este contexto de complejidad. Y él dice, lo primero que necesitamos como organización es saber que si tenemos una visión clara, es un hacia dónde queremos ir, una estrella guía, un norte claro para toda la organización, la volatilidad para nosotros va a disminuir, va a ceder, porque nosotros sabemos qué es lo que queremos lograr. Entonces, ese es el primer eh, aspecto que hay que abordar a nivel de organización. El segundo tema que él considera es que a más incertidumbre, necesitamos generar más entendimiento. Ante uncertainty, understanding. ¿Sí? Cuanto más estamos abiertos a escuchar al otro, a presentar mis perspectivas, mi mirada, a entender que tal vez ninguna de las dos sea la adecuada, pero quizás la combinación de todas estas
la mía, la tuya, la del que está al lado, la del asesor, la del técnico, la del cliente y demás, y creamos ese mundo de entendimiento, podemos disminuir la incertidumbre que tenemos. Entonces, esto nos plantea un desafío importante en ese sentido. Por otra parte, nos dice, somos los líderes, los responsables de aportar la claridad. ¿Y qué claridad? La claridad estratégica. O sea, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? ¿A dónde queremos llegar los próximos dos, el próximo año, los próximos dos, los próximos 3 años? Dejar muy claro cuál es el objetivo que tenemos, cuál es la meta que tenemos, cuál es el desafío que tenemos y dejar muy disponible y ser muy flexibles de los posibles caminos para lograr ese objetivo. Entonces, tenemos que aportar claridad, pero a su vez tenemos que permitirles a todo el equipo que genere propuestas de alcanzar ese desafío, ese objetivo. Pero nosotros sí somos los líderes de claridad, somos los que aportamos esa claridad para saber a dónde ir. Porque si no, como dicen, es, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, ¿a dónde querés llegar? No sé, entonces cualquier camino está bien para vos. Si nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, hay solo algunos caminos que nos llevan a ese lugar. Entonces, eso es muy importante tenerlo a nivel de organización. Y una vez que nosotros construimos todo esto y tenemos una organización que está centrada en las personas, con personas que están involucradas, que trabajan en equipos, que son competentes, ahí comenzamos a tornarnos una empresa ágil si además tenemos tecnología que transforma nuestros datos en información para la toma de decisiones, si además creamos una cultura dentro de la organización que nos permite estar abiertos, ser flexibles, tomar decisiones rápidas porque tenemos ese entendimiento, ese contexto de a dónde queremos ir y cuáles son nuestros límites, entonces eso nos permite que ante cualquier cambio de contexto podamos responder con agilidad. Ser ágil no es ser acelerado, ¿sí? La agilidad está muy conectada con el contexto para no acelerarse y quedar fuera de lugar ni quedarse atrás. O sea, tengo que ir respondiendo a medida que surgen los estímulos. Entonces, cuanto más ambiguo soy, yo necesito ser más ágil. Pero la agilidad no es una herramienta. La agilidad es cultura en la organización. Es que estemos preparados como personas con todas las herramientas disponibles y con todo el entendimiento necesario para, ante cambios abruptos o cambios rápidos del contexto, poder actuar y reestructurarnos para poder alcanzar ese objetivo que nos habíamos definido. Entonces, si nosotros nos planteamos, para liderar en este contexto, ¿qué necesito? Necesito empezar por ahí. Necesito primero construir con mi equipo o con los posibles responsables o los implicados en llevar adelante esa visión, necesito tener muy claro cuál es la identidad, cuál es el propósito, para qué estamos, cuál es mi visión, mis valores, cuál es la cancha en la que voy a jugar. Eso es lo primero que como organización necesito tener. Lo segundo es el entendimiento. Y esto trae algo que nosotros decimos es la diferencia entre el qué y el cómo. Puede que muchas organizaciones tengan la visión, la misión y los valores colgados en la pared, pero cuando vos preguntás cómo los construyeron, probablemente se ha sido entre poquitos y lo pusieron ahí y después lo comunicaron. Esto nos desafía a que construyamos juntos, porque cuando construimos juntos ya después no tenemos que explicar, no tenemos que convencer. Lo que desarrollamos no es mío y te lo intento vender, sino que es nuestro. Entonces eso lleva a que cada uno se comprometa con lo que va a hacer. Claridad, y entra la equifinalidad y por último, como decíamos, necesitamos ser cada día más ágiles. Ser más ágil no significa ser más rápido, significa estar muy atento al contexto para poder actuar en consecuencia. Entonces, no es tan distinto quizás
a muchas de las cosas que hicimos antes el qué. Quizás la mayor diferencia de la innovación sistémica está en el cómo llevamos adelante esto, el cómo construimos esto. Si como organización nosotros tenemos esta base, ya podemos avanzar en los siguientes puntos. Pero esto es como el ABC inicial, son nuestros cimientos para sobre eso poder construir. Y aquí le voy a dar la palabra a Enrique de Luca para que sigamos entrando perfecto, hablamos de organización y ahora comenzamos a hablar de las personas, de qué pasa conmigo como líder. Enrique, Ok, Mariana, gracias. A mí me gustaría comenzar con una pregunta que nos hacemos normalmente cuando tenemos que decidir prioridades, ¿no? Y aquí creo que vale la pena establecer la diferencia entre importancia y prioridad, ¿no? Eh, las cosas son importantes, muchas de ellas muy importantes. Ahora, cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de decir qué es lo que viene primero, qué es lo que vamos a hacer de inicio. Está la famosa duda de qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Aún no conseguimos mucha claridad para definirlo. De hecho, en este caso, la pregunta es, ¿qué viene primero, la persona o la tecnología? ¿No? Si podemos avanzar, ¿no? Eh, en este caso es importante distinguir y dejar claro que la tecnología es una herramienta, ¿no? Y como tal nos sirve, nosotros la utilizamos para poder hacer más, hacer mejor, en fin. Y el ser humano es la que realiza, bien o mal, ¿no?, el uso de esas herramientas. Entonces, aquí no hay mucha duda. Yo me encontré en muchas organizaciones con nuevas tecnologías adquiridas por las organizaciones, sean máquinas, sean computadores, sean sistemas, ¿no? Y muchas veces en este encuentro con esta realidad, las primeras veces decían, bueno, no, compramos un nuevo sistema, ahora estamos entrenando a las personas para usarlo. Y ahí entrenaban a las personas para usarlo. Después decían, sí, entrenamos a las personas para usarlo, pero no está yendo tan bien cuanto imaginamos, ¿no? Entonces, la pregunta era, ok, tenemos la tecnología, estamos preparando a las personas para que la usen, pero ¿qué pasa? Que aún así muchas veces no iba. Y ahí entonces comenzamos a percibir que las personas necesitaban un nuevo mindset, una nueva mentalidad para poder hacer frente a estas nuevas realidades. Alguien dijo que se estaba picotando mi sonido. ¿Es así mismo para todos? ¿Cómo es que? ¿Vamos bien? Oh, yo te escuchaba perfecto, ¿eh? Ok, ok, perfecto. Este, entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Compramos tecnología porque tenemos que estar en la punta. Tenemos personas que saben usar la tecnología porque las entrenamos para eso. Pero hay un nuevo elemento que surge, que es el mindset. Si el mindset continúa viejo, nosotros vamos a mirar todo lo nuevo con la mirada vieja. Entonces lo nuevo carece de sentido. Podemos avanzar, Mariana.
Este, ahí tenemos un gran desafío. Tenemos un desafío enorme para avanzar. La nueva tecnología, la volatilidad global, las expectativas elevadas que tenemos. Sí, sí, Mariana. Sí, podemos avanzar. Entonces, vamos a mirar un poquito qué paradigmas traemos del siglo XX, cuáles son los que llegaron al siglo XXI y cuál es la mentalidad necesaria para la evolución del liderazgo. En la estructura venimos en el siglo pasado jerárquica, piramidal, y entramos en un nuevo siglo donde empiezan, ya estamos a un cuarto de ese siglo, y empiezan a manifestarse las organizaciones en red, mucho más planas, con menos jerarquías y jerarquías dentro de ellas. Y el mindset necesario, la mentalidad necesaria, es que necesitamos pensar de forma técnica y adaptativa simultáneamente. Porque a cada movimiento técnico que hagamos habrá un movimiento adaptativo. Para los que quieren entender mejor qué es adaptativo, estamos hablando de todo lo que es soft o todo lo que es emociones que tienen que hacer parte. El intelecto está en lo técnico y las emociones están en lo adaptativo. Tienen que andar juntas, sí. En cuanto al próximo elemento, que son el estilo de liderazgo de autoritario y transaccional para transformacional, de servicio y de facilitación. No es menor lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué? Y porque el sentido de autoridad no se pierde con el nuevo paradigma. Apenas muda de foco, ¿no? Es una actitud de servicio, de facilitar a las personas y de transformar los ambientes. El mindset es la actitud de servicio y el amor por lo que hacemos, ¿no? Estamos de mucho amor por lo que estamos haciendo. Seguimos. Las decisiones, ¿no? De decisiones centralizadas, de bajada de línea, ¿no? Para descentralizadas y distribuidas dentro de la organización, creación de árboles de decisiones, donde todo el mundo sabe quién decide, qué decide, cuándo decide. Y el pensamiento ahí necesita ser un pensamiento de ecosistema, mucho más abrangente que el pensamiento simple. Necesitamos también de mucha accountability o responsabilidad mutua y un pensamiento colaborativo, donde somos una red y en la red necesitamos colaborar unos con los otros para que todo salga de la mejor manera. Van viendo, supongo, y van percibiendo los cambios que son necesarios, las transformaciones que son necesarias para que este nuevo siglo sea realmente útil para nosotros. En el tema de las decisiones, ¿no? Ya hablamos. El foco, que era en la eficiencia y el control rígido, pasa para innovación, empatía, confianza. Y entonces el pensamiento, la mentalidad necesaria, está muy arraigada a la vulnerabilidad, y que mucha gente se equivoca cuando piensa en vulnerabilidad, porque solamente los fuertes pueden ser vulnerables, ¿no? Solamente, voy a repetirlo, los fuertes pueden ser vulnerables, o sea, pueden permitirse ser vistos como son.
Entonces, mucha apertura, mucha verdad y mucha elección en lo que vamos a hacer. Sí, en cuanto a equipo, ¿no? Una visión del siglo pasado de obediencia, de silo, de cumplir órdenes. En cuanto entramos en este nuevo camino y tenemos el empoderamiento de las personas dentro de una red donde la inclusión y la delegación son fundamentales. El autoestima consistente de las personas tiene que ser desarrollada para generar autonomía. Autonomía que no es hacer lo que yo quiero, porque la gente siempre busca el lado negativo de las palabras. Autonomía no significa hacer lo que yo quiero, sino significa hacer lo que corresponde hacer con autonomía. Y finalmente tenemos el contexto. El contexto del siglo pasado era de fábrica, de ejércitos, de burocracia. En cuanto el contexto que tenemos hoy es de producción inteligente, evolución, tecnología. Es ahí que está el foco de estos paradigmas nuevos. Y finalmente, una mentalidad que permita que tengamos nuestro pensamiento, pero que ese pensamiento se conecte con lo colectivo. O sea, lo que llamamos de mentalidad colectiva, ¿no? Con mucha colaboración. La pregunta es, primero, si tenemos claros los nuevos paradigmas y el nuevo mindset. Y la que no se va a querer callar nunca, la pregunta que no se va a querer callar es, bien, ¿cómo hacemos todo esto? ¿No? Podemos continuar, Mariana. Para traer rápidamente evidencia de los institutos que son reconocidos mundialmente, nos trae detalles muy interesantes. Para destacar algunos, Gallup nos dice que solamente el 15% de los empleados a nivel mundial están comprometidos con lo que hacen. McKinsey dice que el liderazgo inspirador y facilitador eficaz es el factor número 1 en 95% de las transformaciones exitosas. Deloitte dice que el 80% de los directivos considera el desarrollo del liderazgo como urgente. Korn Ferry dice que las organizaciones que invierten en el desarrollo de las personas tienen un retorno de ingresos 4.2 veces superior y tienen 9 veces más probabilidades de lograr un rendimiento financiero excepcional. Datos concretos 2025, 2026. Y el año pasado fue hecha una investigación liderada por el Centro de Creatividad del Liderazgo y Korn Ferry, donde se identificaron las competencias claves que diferencian los líderes excepcionales en torno de este clima o este ambiente de volatilidad, transformación acelerada. Adaptabilidad estratégica. Nosotros creamos muchas veces planeamientos estratégicos, pero no los creamos con adaptabilidad estratégica. No lo creamos para estar atentos a los movimientos y a los cambios que se van dando a medida que vamos avanzando. La colaboración interfuncional, cada uno intentando hacer lo mejor desde su punto de vista. Los viejos silos funcionaban así. Y después cuando nos juntábamos para hablar era toda una discusión porque este no hace lo que debería hacer, yo hago todo lo que debería hacer, y ahí las discusiones que ustedes conocen que se dan dentro de las organizaciones. La autenticidad vulnerable, que es soy quien soy y en quién me estoy transformando,
¿no? No es soy quien soy, así seré la vida entera, sino soy quien soy y en quien me estoy transformando tiene que estar presente para que todos podamos unirnos y trabajar conjuntamente para lo que estamos buscando como objetivo. La inteligencia emocional, que arrancó en 95 con el famoso libro Inteligencia Emocional de, que nos trajo Goleman, y fuimos avanzando y todavía tenemos dudas si tenemos que ser inteligentes emocionalmente. Todavía hay gente que dice, no, las emociones no sirven para nada, o las emociones incomodan dentro de una organización. No, no, tienen que estar a flor de piel, porque son ellas las que comandan lo que se va a hacer y lo que se va a dejar de hacer. Y finalmente la visión estratégica. Volvemos a conectarnos con el punto uno, ¿no? Pero tener una visión estratégica, que es lo que nos decía Mariana, cuando nosotros comenzamos a entender ese mundo VICA o VUCA. Muy bien. Sí, Mariana. Entonces hay un mensaje clave acá en todo esto, ¿no? Hay que invertir primero en las personas. La tecnología vendrá en secuencia, amplificada por la percepción humana. Si el ser humano no percibe la importancia de la tecnología, no le da el valor que tiene. El otro día, conversando con un productor, me decía que había comprado una cosechadora maravillosa y que cuando entraba a el espacio de conducción de la cosechadora parecía una espacionave de informaciones, de datos, de botones. Hay que preparar a las personas no solamente para apretar los botones adecuados, sino también para entender el ecosistema, para que pueda desarrollar toda la potencialidad de aquella máquina. Toda la potencialidad de la máquina tiene que estar dada no apenas por el conocimiento técnico, más fundamentalmente por el conocimiento técnico adaptativo que es necesario para el éxito en cada camino que tenemos que hacer. Pero no se olviden que si no preparamos las personas, no apenas técnicamente, sino y fundamentalmente para esos cambios, para que entiendan la velocidad de los cambios, para que entiendan la agilidad necesaria, que como bien dice Mariana, no es rapidez, sino es estar con juego de cintura para los movimientos necesarios. Si no cuidamos de esto, podemos tener el último software, podemos tener la última máquina, que así todo vamos a continuar percibiendo dificultades, porque las cosas no van a salir como nosotros imaginamos, esperamos. Entonces, estoy diciendo con esto que la tecnología no es importante, no, y muy por el contrario. La tecnología es fundamental, siempre lo fue en toda la historia de la humanidad para el desarrollo, para el crecimiento. Pero nunca fue tan importante el ser humano y su inclusión en este proceso para que realmente le demos todo el valor que la tecnología tiene y que necesita para que podamos avanzar y seguir adelante. Sí, María. Gracias, Enrique. Dejo un momento de compartir. Vamos a abrir sala para preguntas, para intercambios. Mientras van anotándose o levantando la mano, creo que ahí tenemos un punto con lo que decía Enrique, que es en este mundo en el que estamos, donde el acceso a las tecnologías es un paso, ¿no? Es fácil. No es que es como pasaba antes, que era imposible acceder a algo a no ser que fueses supermillonario. Hoy todos podemos acceder a prácticamente todas las tecnologías.
Entonces, donde todos podemos acceder a las tecnologías, ¿de dónde va a venir el diferencial? ¿De dónde va a venir mi competitividad como organización? ¿De dónde va a venir mi diferencial para agregado de valor? Viene en cuánto las personas desarrollamos pensamiento crítico, nos preparamos, tenemos esta visión para la toma de decisiones con agilidad, en incertidumbre. Entonces, un poco la propuesta va en ese sentido, ¿no? Las tecnologías están y nos van a ser mucho más útiles y provechosas cuanto más nosotros como personas estemos preparados. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Acá abrimos porque hacemos un espacio, un ratito de conversaciones, algo que les haya quedado Hace- ahí. Sí, No, no, agrego, pregunto. Acá acá pregunta Matías. ¿Te animás, Matías, a abrir el micrófono? Si no, parece que agarro para leer. Sí, sí, buen día, lo comentaba por ahí en un mensaje, me pareció, bueno, muy importante todo lo compartido, pero sobre todo de altísima relevancia los modelos de mindset que mostraban, pensando en un escenario de interior del país, ¿no? Que en algunos casos, no quiero generalizar, pero bueno, hay empresas que se convirtieron de pequeños productores agropecuarios a empresas agroindustriales y bueno, todavía se perciben a lo mejor lejos de un mundo tecnológico, de innovación. Entonces, me pareció muy provechoso, bueno, ese filmina, ¿no? De los diferentes tipos de mindset. Gracias. y creo que un punto ahí importante es, a partir de lo que lo identifico, ¿no? Decís, ok, estos fueron los mindsets o las mentalidades que nos trajeron hasta ahora y necesito desarrollar estas nuevas para abordar este contexto. Creo que ahí es donde comenzamos a partir de tener la percepción, elegir ese camino, ¿no? Decís, bueno, a ver, ¿cuál es de todas estas mentalidades que a mí me está quizás limitando mi posibilidad de desarrollo, de crecimiento en una empresa, de trabajo en equipo, a mí o a las personas que trabajan conmigo, ¿no? O con las cuales nos vinculamos? Porque creo que a partir de percibirlo es donde tomamos la siguiente decisión. Dejamos ahí abierto alguna otra pregunta, un comentario. Ariel, ¿tenés micrófono? ¿Querés decirlo o querés que lo leamos? ¿Dónde está Ariel? Ariel Betera. Le damos un segundo. Bueno, lo leemos. Dale. Dice, buen día, ¿por qué creen que medianas empresas y grandes empresas están teniendo gran rotación de personal y no cuidando los mandos medios? Y creen con captación de nuevas tecnologías, creen tener todo resuelto cuando los equipos se van modificando en forma permanente. No sé si lo leí bien porque tengo un pop-up que me tapa. No, pero me parece que se Pero se entendió. entiende. Enrique, ¿querés responder vos o querés que lo repitamos? No, no, sí, 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 sí. Eh, este, me parece una pregunta, eh, yo diría, de gran calidad, porque esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Eh, Hay una creencia de que todo se va a resolver con nuevas tecnologías. Y no sería errado si nosotros tuviéramos ese pensamiento previo mencionado anteriormente por la idea de los nuevos mindset, de las nuevas mentalidades, y también por la necesidad de preparar a las personas para esta nueva realidad, ¿no? Fíjate vos que vos traías, Mariana, la idea de que estamos en el mundo, para tomar una cuestión del mundo VICA, la incertidumbre, ¿no es cierto? ¿No? La incertidumbre está presente, se resuelve con el VICA positivo perfectamente. Pero ¿cuántas personas, yo pregunto, ¿no? Y abro esto para el grupo, ¿no?
¿Cuántas personas están preparadas para vivir en la incertidumbre? Para saber que es incierto, ¿no? Cuando nos juntamos, nos reunimos, trabajamos buscando certidumbres, buscando que las cosas sean ciertas. O sea, estamos utilizando el pensamiento viejo que era más estable, ¿no es cierto?, donde las cosas eran más estables, menos cambiantes, y ahí vos podías tener una certeza, podías hacer un plan estratégico pensando que si hiciste 2 el año pasado y este año querés hacer 4, es solamente organizarte y vas a tener 4. Sí, no, no es más así, ¿no? Es decir, la idea es, la incertidumbre tiene que hacer parte de nuestro pensamiento, pero con el mica positivo, para que podamos avanzar hacia adelante. Entonces, sí, lo que dice Ariel es una realidad que están viviendo las organizaciones hoy. Y yo diría más, Ariel, tú pusiste medianas y grandes. Yo diría que la pequeña empresa también lo vive, ¿no? O sea, todas las organizaciones están viviendo este momento así. Y nosotros ya pasamos 25 años, para decir, un cuarto de siglo, y todavía seguimos queriendo con certezas, queriendo que las cosas sean ciertas, ¿no? Y no nos preparamos para la incerteza. Mariana, complementame. Sí, simplemente quería sumar, porque creo que a diferencia de otros momentos, estamos todos en el mismo barco. No es que algunos tienen que percibir y cambiar la mirada, es que nos desafía a todos permanentemente cambiar la forma en que funcionamos. Yo cuando me presentaba hoy les decía, desde el 2012 trabajo en forma independiente acompañando procesos de facilitación y consultoría. Y quizás lo más difícil para mí en ese momento fue pasar de ser un consultor que en teoría sé o propongo caminos posibles para abordar soluciones y decís y venís con un speech diciendo las soluciones para la empresa, a transformarte en un facilitador que lo que crea son preguntas hacia adentro de la organización, creando un ambiente seguro, porque confío en las personas para que las propuestas salgan. Entonces, eso internamente es un trabajo tremendo yo tuve la fortuna de trabajar todo este proceso con Enrique y yo decía, para mí me costó muchísimo pasar de ser quien tiene las respuestas a buscar las mejores preguntas, a crear los ambientes. Lo sabía, lo decía, pero tenía que ser consistente, congruente entre lo que decía y hacía. Y creo que este es el gran desafío que tenemos, Ariel, es que tal vez estamos a un clic de escuchar 500.000 podcasts. El tema es cómo bajamos esa teoría, cómo la interiorizamos, cómo pasamos esa teoría y nos preguntamos, che, esto que dijeron hoy, ¿cómo me toca a mí? ¿Cómo toca a mi organización? ¿Cuáles son los puntos en los cuales yo necesito trabajar y necesitamos trabajar como organización para poder transformarlo? Hay un, Hay algo que nosotros lo traemos mucho, que sigue siendo muy difícil para las personas, para las organizaciones, invertir en intangibles. ¿Sí? Estamos todos más preparados para invertir $500.000, 1.000.000, $800.000 en una máquina, un equipo, una cosechadora, un tractor, una sembradora. Pero cuando te dicen, bueno, vamos a invertir en las personas, no, es un gasto, ¿no? O sea, invertir en el desarrollo de las personas tiempo y recursos sigue siendo considerado un gasto. Y eso es un tema de mentalidad. Mariana, Sí, no, tenemos a Claudia, pero Enrique primero. no, quiero aprovechar lo que vos acabaste de decir porque yo escucho mucho eso. Si yo desarrollo las personas me van a cuestionar, me van a criticar, van a hacer críticas sobre mí. Y eso es lo que se espera en este nuevo mundo. Eso es lo que se espera, gente que esté más allá de la obediencia,
que esté, que pueda cuestionarme para que juntos, no es cuestionarme para pegarme un palazo, para decirme que no sé nada o para lo que sea, sino cuestionar para que podamos sacar lo mejor de esta situación. Simplemente quería compartir eso, que lo veo a diario. Gracias, Enrique. Claudia o Gabriela. Hola, sí, buenos días. Buenos Eh, días. bueno, a través de la charla estoy anotando y haciendo repreguntas, bueno, analizando lo que están diciendo a la práctica. Y creo que uno de los temas vinculado a la pregunta o el reemplazo de las personas o el recambio de las personas, más lo que comentaste, Mariana, tiene que ver con ver a la IA o a la tecnología como un fin y no como un medio de transformación. Entonces, por ahí, si el foco lo ponemos en con que es el fin es ese, empezamos a dejar de co-crear, de trabajar, incluyendo la tecnología para bueno, para tomar decisiones o sea, decisiones rápidas, decisiones. Me gustó muchísimo este concepto de que agilidad no es ser más rápido, ¿no? Y en eso digo, más allá de los avances que hay que incorporarlo, bueno, las decisiones, sobre todo en incertidumbre, se facilitan con todas estas herramientas siempre que sean herramientas. Bueno, un comentario. Gracias. 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 Creo que la agilidad nos exige una enorme conexión con el contexto, una enorme percepción del contexto, ¿no? Y no es voy a hacer esto porque está de moda, sino que tengo que percibir qué pasa en el contexto y qué pasa con mi gente. Porque si yo de hoy para mañana quiero instalar algo nuevo, porque es lo que hay que hacer, pero mi gente, mi equipo no está preparado y yo no estoy preparado, lo único que voy a generar es una gran tensión y voy a romper en lugar de aumentar la posibilidad de agregar valor, la resiliencia del equipo, la posibilidad de crecer. Entonces, ese sentido de dónde estamos, qué podemos, qué necesitamos, a dónde queremos ir, qué de eso que dónde queremos llegar, cómo se conecta con lo que yo tengo posible y con quiénes otros lo puedo hacer. Por eso nosotros decimos que en este momento la persona es ese ser social que conecta posibilidades, que conecta personas, que conecta empresas, que conecta soluciones. Entonces, y ese es el enorme desafío creo que tenemos. Yo me voy a ir cerrando porque me copo, así que voy a dejar el espacio abierto a si hay una pregunta más, algún comentario. Ustedes párenme porque yo me engancho. A ver, le pregunto a Enrique, a ver cómo, si no hay más preguntas, ¿no? A ver si hay alguna otra, me callo. Pero si no, le quiero dar un pie a Enrique. Esto como en los remates, ¿no? Uno, dos, bajo el martillo. ¿Cómo, cómo hacemos para comprender primero todas las variables involucradas en este proceso? ¿Y qué es, en ese sentido, Transformagro como posibilidad? Yo justamente cuando comenzaste la pregunta iba a decir, bueno, venía a transformar algo que lo vas a entender, ¿no? El cómo, porque justamente la propuesta de transformar es el cómo, ¿no? Que es lo que nadie te cuenta, todo el mundo te dice qué tenés que hacer, pero muy poca gente te va a llevar o te va a ayudar o te va a permitir entender cómo todo esto se hace. Porque es muy fácil decirlo, que tenemos que ser más colaborativos, que tenemos que darle más espacio a las personas, que tenemos que conectar tecnología con desarrollo, que tenemos que conectar tecnología con estrategia, personas con estrategia. Todo esto es lo que vamos escuchando y que está lleno de podcasts
y está lleno de charlas y de incursiones y eventos y master business administration y todo demás. Todo esto está en qué tenemos que hacer, pero muy poca gente te cuenta el cómo. Yo creo que el cómo, sin duda, no pasa apenas por darle atención a las personas, sino pasa por algo un poquito mayor, que es darle herramientas a las personas. Herramientas que no son herramientas técnicas, sino que son herramientas de vida corporativa, de herramientas que le permitan entender el contexto, entender el ecosistema y poder moverse en el medio de ese ecosistema con las mejores opciones. ¿Cómo hacemos para que voy a un extremo? ¿Cómo hacemos para que la gente que está allá en el campo, en la producción, ¿no? Tenga un pensamiento sistémico? ¿Cómo hacemos para que la persona pueda actuar con accountability, con responsabilidad, sin que necesite de la orden, sin que necesite del mando, sino que sea autónomo en ese sentido y no apenas haga porque lo tiene que hacer, sino que haga lo mejor que puede hacer con lo que tiene? Este es el secreto, ¿no? Cuando nosotros nos juntamos, ¿no? Con Federico, con Joaquín, Mariana, cuando nos juntamos, la pregunta que nos hacíamos era esa. La pregunta que nos hacíamos, ¿cómo podemos colaborar para que baje la ansiedad del recambio que fue mencionado hace un ratito? Porque el recambio está sucediendo, el turnover dentro de las organizaciones está acelerado. ¿Y por qué? Y porque incorporás, pero no te completa, incorporás de nuevo y no completó. O la gente se va porque vos no completás. O la gente se va porque vos seguís queriendo ser el patrón de estancia del siglo XX. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas rindan su mayor potencial dentro de la organización? Y esto no se hace dándole un cursito a la persona. Esto se hace con una visión sistémica, con una visión del todo, para que las personas puedan llegar a colocar su máximo potencial en la frente. Yo les hago una pregunta y con esto me callo. ¿Cómo sería diferente tu organización si cada persona pusiera su máximo potencial al servicio de tu organización? Excelente. Y excelente como foco. Ahora yendo un poquito después a lo operativo. Mariana, Joaquín, ¿quieren complementar desde esa otra mirada? Si querés, yo termino una idea respecto de lo de Enrique y te paso, Joaquín, para que complementes después vos. Eh, Creo que a esto se le suma que nosotros tenemos el enorme desafío de transformarnos nosotros mismos en líderes inspiradores. A mí me encanta una frase que repito siempre, que la digo por los hijos, pero me parece que es para todos. La frase dice, no sé bien quién es autor, pero dice así: no te preocupes si tu hijo no te escucha, te observa todo el tiempo. Entonces yo diría lo mismo. No te preocupes si tu equipo no te escucha, o sí, preocupate, pero lo que más tenés que preocuparte y ocuparte es que te está observando todo el tiempo. O sea, no puedo pedirle al otro que cambie. Comienza por mí. Soy yo como líder el primero
que tiene que comprometerse en la transformación. Tengo que ser ese ejemplo porque la transformación nos saca de nuestra zona de confort. O sea, probablemente vamos a encontrar cosas que a veces no tenemos siquiera ganas de ver, porque nos desafía a mirarnos y a cambiar algunas cosas que no están siendo útiles, productivas, asertivas para el nuevo contexto. Entonces, cada vez más las personas se contrataban antes por conocimientos técnicos y se las desvincula por conocimientos adaptativos, o sea, por la ausencia de competencias de trabajar en equipo, de comunicar bien, de hacer con otros, de conectarse, de delegar, etcétera. Y cada vez más las personas se van de las empresas porque sus líderes no son inspiracionales, porque sus líderes no muestran ese camino que reclaman, pero no lo tienen desde su acción. Entonces, creo que este nuevo mundo, antes uno entraba en una empresa para quedarse y jubilarse, eso ya murió, ¿no? Hay un nuevo equilibrio en la vida de cada persona y la gran mayoría dice, si no atiende mi propósito en la vida o lo que yo quiero hacer o el valor que quiero agregar o disfrutar de la empresa donde paso muchísimo tiempo, me voy a otro lugar y no tengo miedo, ¿no? Entonces, nosotros hace mucho tiempo cambiamos con Enrique de, cuando hablamos del área de personas, decimos, no necesita retener talentos. No quiero retener a nadie en la organización. Quiero que los talentos elijan ser parte de mi organización. Es totalmente distinto, ¿sí? Pero para eso yo tengo que ser como líder, ese líder que tracciona, que inspire y demás. ¿Joaco? Bueno, cuando pensamos este webinar, liderando en la complejidad, creo que a veces en esta parte de inspirar, uno a veces mete mucho ruido y la IA, los datos. Es decir, hoy gestionamos un sistema donde el dato, la IA o las tecnologías son parte del sistema. Pero es como una mesa, tiene cuatro patas. Si hay una mesa que no tiene la altura de las otras, una pata no tiene la altura del resto, es como que queda desbalanceada. Y nos pasa que creo que acá lo primero que tenemos que trabajar es sobre el entendimiento de lo que es la complejidad. Y a veces en un sistema, uno cambia un elemento del sistema, está cambiando el sistema. Entonces y los únicos que podemos adaptarnos continuamente a ese sistema somos las personas. Entonces, el plug and play de la tecnología no existe, somos las personas. Y acá están los acuerdos de todas estas habilidades blandas que recién traía Mariana, o las adaptativas, que son las que gestionamos. Entonces, como líderes para inspirar, lo primero que necesitamos es trabajar sobre nuestra mentalidad, es decir, qué visión tenemos, no sé a dónde, sino es cómo también. Y parte de las discusiones que proponemos nosotros en Transformagro es crear un entorno para que Transformagro pueda ser una plataforma de que uno pueda conversar con otros líderes y compartir esta complejidad. Porque lamentablemente no hay un librito que nos diga cuál es el camino. Lo tenemos que ir construyendo y eligiendo paso a paso en función de la capacidad de cada uno. Entonces, bueno, esta es la invitación de Transformagro. Operativamente, les vamos a enviar una invitación del programa con el contenido, con los detalles de las fechas de reuniones, con eh, algunas opiniones de gente que pasó para que, bueno, lo puedan observar porque creo que tiene dos cosas y lo digo casi como haberlo hecho como participante, pues en todo este proceso me tocó vivirlo también así, es, por un lado, aprovechar algunas experiencias de gente que recorrió distintas etapas o distintas partes de este recorrido, algunos con éxitos, otros con experiencias. Y como decía Joaco recién, no, a diferencia del mundo anterior, donde alguien te decía hace 40 años que se hace así, así que te enseño cómo se hace, acá estamos aprendiendo entre todos y tenemos que aterrizarlo entre todos. Y esa red de aprendizaje creo que es otra de las cosas ricas que,
que tenemos para desarrollar. Así que de parte nuestra el compromiso entre hoy y mañana les vamos a mandar un correo electrónico para que puedan tener toda la información operativa para analizar la decisión. Y sabes, Fede, que como puntos adicionales, también está bueno en no pensarse uno solo a venir al programa, sino venir con su equipo, ¿no? Digo, qué bueno poder discutir esto y empezar a construir una visión dentro del equipo de la organización. A partir de esta complejidad, ¿cómo decidimos nosotros como equipo ordenarnos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Entonces no piensen solo en uno, sino también en pensar cómo ese equipo de dirección puede participar. Es un buen ámbito. Tenemos en el webinar a alguien que ya hizo Transformagro. Cristian, ¿te animás a compartir tu experiencia? Te estoy tirando. Ahí está. Hola, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué andan? hace Tanto tiempo. Cristian? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Está Muy bien. bien, ¿vos? Bien, también, bien, también. Pasó un tiempo ya, ¿eh? De, Mm. de aquel día. No, nada, interesante. Creo que esto que hablaba recién y que contaba Fede, lo importante de aprender juntos, ¿no? De esta red de conocimientos y de realidades distintas, de que se aportan, digamos, porque por ahí uno se siente dentro de la empresa, yo siempre decía, en una generación media sándwich, en donde por ahí estamos al medio de gente que viene con este chip de incorporado, recién chateado por fuera con un poco con Mati y decíamos esto, digo, mira, los chicos ya vienen con este chip nuevo de la apertura, del trabajo en equipo, que no sé si lo transmite quién, pero ya lo traen ese chip puesto. Y por ahí tenemos, por eso digo sándwich encima, otra capa, otra layer, donde por ahí viene con otros tipos de costumbres, en donde por ahí cuesta un poquito compartir esto de que, che, ¿qué pasa si alguien conoce mucho el negocio? Mira, por eso yo decía, creo que nosotros estamos haciendo mucho más foco hoy día en que todos entendamos bien el negocio y que desde parte de cada uno vea qué puede aportar para mejorar el negocio. Eso nos está dando bastante resultado, digamos, porque eh, es distinto, digamos, ¿no? Hay que todos veamos la visión y tengamos claro el objetivo y eso, pero cuando entendemos el negocio cada uno, uno desde cada lugar puede empezar a decir, yo, ¿qué puedo aportar yo con mi conocimiento al negocio? Eh, bueno, eso un poco nada más. Nada, como experiencia enriquecedora porque inclusive después de que venimos todo el día al palo, nos sentamos un ratito a la noche a pensar en esto y creo que está bueno, digamos. Es muy fructífero. Esta edición, después de 2 años, lo cambiamos para la mañana porque nos dijeron llegamos cansados y No, queremos mira vos, ponerle las mejores horas del día, al así que revés, al revés. parte del aprendizaje que nos dieron es, esto es tan importante que tenemos que poner horas de mucha calidad y no lo que nos queda de energía. Así que Ah, mira, no, está bien, está bien. Yo decía porque, no sé, a mí me gusta aterrizar, digamos, y hacer un resumen del día, me parece que esa hora es espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. bueno, Gracias, gracias a Fede. todos. Nos ponemos en contacto un poco epistolar, un poco por WhatsApp. Así tenemos después las reuniones o las conversaciones que tengamos que tener. Estamos a disposición. Gracias. Hasta, Gracias por el Muchas tiempo. gracias a Chao, todos. gracias.